NMXAA 038 SCFI 2001. Análisis de agua, determinación de turbiedad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de prueba. Introducción. La turbiedad en agua se debe a la presencia de partículas suspendidas y disueltas, materia en suspensión como arcilla, cieno o materia orgánica e inorgánica finamente dividida. La transparencia del agua es muy importante cuando está destinada al consumo del ser humano, a la elaboración de productos destinados al mismo y a otros procesos de manufactura que requieren el empleo de agua con características específicas, razón por la cual la determinación de la turbiedad es muy útil como indicador de la calidad del agua. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana establece el procedimiento para la determinación en campo y en el laboratorio de la turbiedad en muestra de agua residual tratada y natural, en un intervalo de trabajo de 0,01 a 40 UNT, pudiendo incrementar este intervalo realizando diluciones de muestras con concentraciones mayores de 40 UNT. Principio del método. Este método se basa en la comparación entre la intensidad de la luz dispersada por la muestra bajo condiciones definidas y la intensidad de luz dispersada por una suspensión de referencia bajo las mismas condiciones. A mayor dispersión de luz corresponde una mayor turbiedad. Las lecturas son realizadas empleando un turbidímetro calibrado con una suspensión de referencia de formacina preparada bajo condiciones específicas. El polímero de formacina ha sido elegido como referencia debido a que es fácil de preparar y en cuanto a sus propiedades de dispersión de luz es más producible que otros como arcilla. Definiciones. Para los propósitos de esta norma se establecen las siguientes definiciones. 3.1. Aguas naturales. 3.2. Aguas residuales. 3.4. Calibración. Conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones específicas la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento o sistema de medición, o los valores representados por una medida materializada y los valores correspondientes de la magnitud, realizado por los patrones, efectuando una corrección del instrumento de medición para llevarlo a las condiciones iniciales de funcionamiento. 3.5. Descarga. Acción de verter, infiltrar o depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor en forma continua. 3.6. Desviación estándar experimental. Para una serie de n mediciones del mismo mensurado, es la magnitud S que caracteriza la dispersión de los resultados, dado por la siguiente fórmula, en donde XI es el resultado de la I-ésima medición y X es la aritmética de los n resultados considerados. 3.7. Disolución estándar. Disolución de concentración conocida preparada a partir de un patrón primario. 3.8. Disolución madre. Corresponde a la disolución de máxima concentración en un análisis. A partir de esta solución que se preparan las disoluciones de trabajo. 3.9. Dureza. Propiedad del agua que se manifiesta por una dificultad para formar espuma con jabón. Esta se debe principalmente a la presencia de iones de calcio y magnesio. 3.10. Material de referencia. Material o sustancia en el cual uno o más valores de sus propiedades son suficientemente homogéneas y bien definidas. 3.11. Material de referencia certificado. Acompañado de un certificado en el cual uno o más valores de las propiedades están certificados por un procedimiento que establece la trazabilidad a una relación exacta de la unidad en la cual se expresan los valores de la propiedad. 3.12. Medición. Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el valor de una magnitud. 3.13. Mensurado. Magnitud particular sujeta a medición. 3.14. Muestra compuesta, la que resulta de mezclar un número de muestras simples para conformar la muestra compuesta. El volumen de cada una de las muestras simples deberá ser proporcional al caudal de la descarga en el momento de su toma. 3.15. Muestra simple, la que se toma en el punto de descarga de manera continua en un día normal de operación que se refleje cuantitativa y cualitativamente el o los procesos más representativos de las actividades que generan la descarga, durante el tiempo necesario para completar cuando menos un volumen suficiente para que se lleven a cabo los análisis necesarios para conocer su composición, aforando el caudal descargado en el sitio y en el momento de muestreo. 3.16. Parámetro variable, que se utiliza como referencia para determinar la calidad del agua. 3.13. Patrón de medición, material de referencia, instrumento de medición, medida materializada o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o más valores de una magnitud para utilizarse como referencia. 3.18. Patrón nacional de medición. Patrón reconocido por una decisión nacional en un país, que sirve de base para asignar valores a otros patrones de la magnitud concerniente. 3.19. Patrón primario.
patrón que es designado reconocido ampliamente como un patrón que tiene las más altas cualidades meteorológicas y cuyo valor es aceptado sin referencia a otros patrones de la misma magnitud. 3.20. Patrón secundario, patrón cuyo valor es establecido por comparación con un patrón primario de la misma magnitud. 3.21. Patrón de referencia, en general de la más alta calidad meteorológica disponible en un lugar dado o en una organización determinada del cual se derivan las mediciones realizadas en dicho lugar. 3.22. Patrón de trabajo. Este es usado rutinariamente para calibrar o controlar las medidas materializadas, instrumentos de medición o los materiales de referencia. 3.23. Precisión. Es el grado de concordancia entre resultados analíticos individuales con el procedimiento analítico. Se aplica repetidamente a diferentes cuotas o porciones de una muestra homogénea. Usualmente se expresa en términos del intervalo de confianza o incertidumbre, que es representada por la siguiente fórmula. 3.24. Trazabilidad. Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón por el cual puede ser relacionado a referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas. 3.25. Turbiedad. Es una expresión de la propiedad óptica de una muestra que origina que al pasar un haz de luz a través de ella, la luz se dispersa y se absorba en forma de transmitirse en línea recta. 3.26. Unidades nefeleométricas de turbiedad, UNT. Son las unidades en que se expresa la turbiedad cuando ha sido determinada por el método nefelométrico. La turbiedad de una suspensión de formacina de concentración específica se define como el equivalente a 40 unidades nefelométricas. 3.27. Verificación de la calibración. Una verificación periódica de que no han cambiado las condiciones del instrumento en forma significativa. Punto número 4. Equipo y materiales. 4.1. Equipo. 4.1.1. Turbidímetro. La sensibilidad del instrumento debe de permitir la detención de diferencias de turbiedad de 0,02 o menos unidades y debe de cubrir un intervalo de 0 a 40 unidades. Las diferencias en el diseño de los turbidímetros pueden causar diferencias significativas sobre los resultados obtenidos. Para evitar esto, el equipo debe cumplir con las siguientes características: fuente de luz, lámpara de tungsteno. Distancia recorrida por la luz incidente y dispersada dentro del tubo no debe exceder 10 centímetros. Ángulo de aceptación del haz de la luz por el receptor centrado a 90 grados del haz de la luz incidente y sin exceder a más o menos 30 grados a partir del detector. Detector y sistema de filtro debe tener una respuesta pico entre 400 nanómetros y 600 nanómetros. Para la determinación en campo se pueden emplear turbidímetros portátiles, los cuales cumplan con las especificaciones antes mencionadas. 4.1.2. Celdas de vidrio de cristal incoloro y transparentes. Deben de mantenerse cuidadosamente limpias por dentro y por fuera y evitar que se rayen o estrellen. Balanza analítica con precisión de 0,1 miligramos. Se han realizado experimentos para comprobar los resultados obtenidos empleando un equipo de laboratorio contra los obtenidos con un equipo portátil. Los resultados mostraron que no existen diferencias significativas entre ambos. Punto número 5. Reactivos y patrones. 5.1. Reactivos. Todos los reactivos utilizados en este procedimiento deben ser grado analítico a menos que se especifique otra cosa. Agua. Debe entenderse agua que cumpla con las siguientes características: resistividad, conductividad, pH 5,0 a 8,0. 5.1.1. Sulfato de hidracina. 5.1.2. Hexametilentretramina. 5.2. Disoluciones. 5.2.1. Suspensión patrón de formación de 400 UNT. Disolución 1. Pesar aproximadamente y con precisión 1000 gramos de sulfato de hidracina. Disolver en agua y aforar a 100 mililitros. Disolución 2. Pesar aproximadamente y con precisión 10,00 gramos de hexametilentretramina. Disolver en agua y aforar a 100 mililitros. Mezclar en un matraz volumétrico a 100 mililitros. 5 mililitros de la solución 1 y 5 mililitros de la solución 2. Dejar en reposo 24 horas. Aforar con agua. Esta disolución posee una turbiedad de 400 UNT. Notas.
Las disoluciones y suspensiones deben ser preparadas cada mes. Se sugiere al menos preparar un volumen de 10 mililitros de las disoluciones 1 y 2, conservando la concentración de cada reactivo. Se permite el uso de estándares de formación de 4000 UNT. Punto número 6. Recolección, preservación y almacenamiento de muestras. 6.1. La determinación puede realizarse en el sitio de muestreo empleando un turbidímetro portátil. 6.2. La muestra debe de ser colectada en frascos de vidrio o polietileno, de boca ancha, cierre hermético y tapa inerte. Debe contener un volumen mínimo de 100 mililitros. 6.3. La muestra no debe ser preservada. 6.4. Las muestras deben de mantenerse en refrigeración durante el transporte al laboratorio. 6.5. Las muestras deben de analizarse lo antes posible en un periodo no mayor de 24 horas. Mientras permanezcan en el laboratorio, deben conservarse en refrigeración a 4 grados centígrados. 7. Control de calidad. 7.1. Cada laboratorio que utilice este método debe operar un programa de control de calidad formal. 7.2. El laboratorio debe mantener los siguientes registros: los nombres y títulos de los analistas que ejecutaron los análisis y el encargado de control de calidad que verificó los análisis, las bitácoras manuscritas del analista y el equipo en los que se contengan los siguientes datos. Inciso A. Identificación de la muestra. Inciso B. Fecha del análisis. Inciso C. Procedimiento cronológico utilizado. Inciso D. Cantidad de muestra utilizada. Inciso E. Número de muestras de control de calidad analizadas. Inciso F. Trazabilidad de las calibraciones de los instrumentos de medición. Inciso G. Evidencia de la aceptación o rechazo de los resultados. Inciso H. Además, el laboratorio debe mantener la información original, reportada por los equipos en disquetes o en otros respaldos de información, de tal forma que permita a un evaluador externo reconstruir cada determinación mediante el seguimiento de la información desde la recepción de la muestra hasta el resultado final. 7.3. Cada vez que se adquiere un nuevo material volumétrico, debe de realizarse la verificación de calibración de este, tomando una muestra representativa del lote adquirido. 8. Calibración. 8.1. Calibración del turbidímetro. 8.1.1. Revisar la calibración del equipo como se describe del inciso 8.1.3 al 8.1.8. Si se requiere calibración, proceder como se describe a continuación. Cuando la determinación se realice en campo, la calibración del equipo debe ser verificada antes de salir al sitio de muestreo y, en su caso, realizar la calibración correspondiente. 8.1.2. Prepara al menos 3 concentraciones diferentes de estándares para calibrar cada uno de los intervalos del equipo. Preparar las suspensiones a partir de la suspensión de 400 UNT. Nota: las suspensiones de 40 UNT y menores deben ser preparadas cada semana. Nota: algunos equipos han sido calibrados en fábrica y solo es necesario verificar la calibración como parte del control de calidad. 8.1.3. Encender el equipo y dejar estabilizado de acuerdo al manual de operación del equipo. 8.1.4. Agitar perfectamente la suspensión para lograr óptima homogeneidad. Enjuagar las celdas 2 veces con la suspensión patrón. Llenar la celda hasta la marca, o bien hasta donde el nivel en donde la parte alta de la interfase líquido-aire no interfiera con la lectura. Verifica que no queden burbujas de aire adheridas a las paredes de la celda. 8.1.5. Después de que la celda esté llena, limpiar con un paño suave el líquido y suciedad de la superficie externa de la celda. 8.1.6. Sosteniendo la celda de la parte superior y evitando el contacto con la parte que estará en contacto con el haz de luz, colocar la celda en la portacelda del aparato. Cerrar la cubierta protectora del portacelda
Se recomienda tomar varias lecturas homogeneizando entre cada una de ellas. El número de lecturas dependerá de la estabilidad del equipo. 8.1.7. Realizar la lectura para cada patrón. 8.1.8. Graficar el promedio de la lectura en UNT obtenida para cada disolución patrón contra los valores de UNT de turbiedad de cada suspensión patrón. Procedimiento. 9.1. Preparación y acondicionamiento de la muestra. Analiza la muestra en un periodo no mayor de 24 horas. Si la muestra no se encuentra en refrigeración, sacarla y permitir que alcance la temperatura ambiente antes de que se realice el análisis. 9.2. Análisis de muestras con turbiedad menor a 40 UNT. 9.2.1. Encender el equipo y dejar estabilizado de acuerdo al manual de operación del equipo. 9.2.2. Revisar la calibración del equipo con cada uno de los estándares dentro del intervalo de trabajo. 9.3. Enjuagar la celda 2 veces con muestra para evitar errores por dilución. Llenar la celda. Cuando la determinación se realice en campos, las celdas deben de estar perfectamente secas para poder determinar la turbiedad de la muestra que se tome. Nota: la muestra debe homogeneizarse perfectamente antes de realizar la lectura. 9.2.4. Reemplazar la celda conteniendo la disolución patrón por la celda que contiene la muestra por analizar y cerrar el compartimiento de la celda. 9.2.5. Leer la turbiedad de la muestra, homogeneizando la muestra contenida en la celda entre cada lectura. Se recomienda varias veces lecturas homogeneizando entre cada una de ellas. 9.2.6. Verificar la calibración del turbímetro cada vez que se cambie de intervalo de trabajo. 9.3. Análisis de muestra con turbiedad mayor a 40 UNT. 9.3.1. De ser posible y de acuerdo con los intervalos de lectura del equipo, realizar una prelectura para calcular la dilución a realizar. 9.3.2. Hacer una dilución de la muestra empleando agua destilada de tal. Ahora pasamos con el punto número 10, que es el cálculo, la cual debe de calcular la turbiedad de la muestra original en base a la dilución realizada. Aquí podemos observar una fórmula la cual indica UNT es igual a A por B sobre C, donde A son las UNT encontradas en la muestra, B es el volumen final de la ml de la dilución realizada y C es el volumen ml de muestra tomada para la disolución. Para ello podemos encontrar un cuadro donde debemos reportar los resultados de la siguiente forma, con la compresión correspondiente. En el siguiente cuadro podemos observar dos apartados, uno el margen de la turbiedad y el otro el informe de la cifra UNT más próxima. Del 0 al 1,0 equivaldría a 0,05, de 1 al 10 del 0,1, del 10 al 40 sería de 1, del 40 al 100 serían 5, del 100 al 400 serían 10, del 400 al 1000 serían 50, mayor a 1000 ya sería aproximadamente del 100. Ahora pasamos al punto número 11, que serían las interferencias. El color verdadero, es decir, el color del agua, debido a las sustancias disueltas que absorben luz, origina que la turbiedad sea más baja, aunque este efecto generalmente no es significativo en aguas tratadas. La presencia de los residuos flotantes y la materia fina, los cuales pueden sedimentarse rápidamente, darán lecturas bajas. Pequeñas burbujas de aire pueden afectar el resultado de manera positiva. Existen numerosas fuentes de error, como lo son la presencia de burbujas en las paredes de la celda al momento de realizar la lectura, el empañamiento de las celdas, la suciedad del vidrio y efectos de vibración que alteran la visibilidad superficial de la muestra.
las cuales conducirán a errores en las lecturas. Seguridad. Este procedimiento involucra el manejo de reactivos químicos y equipos y muestras por analizar que pueden representar un peligro si no se manipulan adecuadamente o si no se observan las reglas de seguridad e higiene en el laboratorio. Es responsabilidad del usuario el observar las reglas generales y particulares de seguridad e higiene aplicables al muestreo, por ejemplo, de equipos y manejo de las muestras, materiales y reactivos empleados en este método. Entonces, en este método no se mencionan todas las precauciones de seguridad asociadas con su uso. El laboratorio es responsable de mantener un ambiente de trabajo seguro y un archivo de las medidas de seguridad respecto a la exposición y manejo seguro de las sustancias químicas especificadas en este método. El sulfato de hidracina es un compuesto sumamente tóxico con características cancerígenas, así que su manipulación debe realizarse con extremo cuidado, evitando su inhalación, ingestión y contacto de la piel y mucosas. No ha sido determinada la cancerigenicidad de todos los reactivos, por lo que cada sustancia química debe tratarse como peligro potencial de la salud. Exposición a estas sustancias debe reducirse al menor nivel posible. Manejo de estudios. Es responsabilidad del laboratorio cumplir con todos los reglamentos federales, estatales y locales frente al manejo de residuos, particularmente las reglas de identificación, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. Cada laboratorio debe contemplar dentro de su programa de control de calidad el destino final de los residuos generados durante las determinaciones.